Buenos días reiterados a todos mis hermanos. Quiero animarte a ir a... Buenos días, otra vez. Vamos a ir un momentico a Eclesiastés, capítulo 8. Vamos a tener la palabra de Dios en este pasaje del capítulo 8 de Eclesiastés, continuando hoy con nuestra serie expositiva Edificando con Sabiduría. Eclesiastés capítulo 8. Dice el texto: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Oramos al Señor. Tú eres el Rey, oh Dios. Tu reino es eterno. Eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos adorarte, Dios, mientras vivimos con sabiduría en un mundo necio, Señor. Queremos adorarte, oh Padre, mientras obedecemos tu palabra, obedecemos tus mandamientos y caminamos bajo el temor de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en esta mañana, porque la maldad es grande en nuestro corazón. Todo está a nuestro alrededor dispuesto a distraernos para que no escuchemos tu palabra. Oh Dios, enfócanos en esta hora en tu voz. Que no se escuche la voz de un hombre, Señor, sino que sea tu palabra la que escuchemos. Porque solo tu palabra merece ser oída y obedecida. Ayúdanos, Dios, en esta mañana. Ayuda a aquellos que no te conocen todavía. Padre, que puedan salir de este lugar reconociendo que Jesús es el Señor, para gloria tuya. Y ayuda a tus santos, a tus hijos, que vienen en debilidad, que vienen cargados, que vienen atribulados, que vienen buscando respuesta. Ofréceles, oh Dios, la sabiduría que solamente tú puedes dar y que ha sido dada en tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque podemos ahora ir juntos a la Escritura y tener la certeza de que tú nos vas a hablar, de que tú nos vas a confrontar y que tu palabra, Señor, hará la obra para la cual tú la has enviado.
En el nombre de Jesús, Señor, nos confiamos completamente en ti. Amén y amén. Estamos ya por el capítulo 8 de Eclesiastés y hay mucha sabiduría hasta aquí. Pero si algo nos hemos dado cuenta es que la sabiduría en este mundo es limitada. La capacidad de poder comprender todas las cosas para nosotros es limitada debido precisamente al pecado. Y si hay algo que el libro de Eclesiastés se ha tomado el trabajo de demostrarnos o de recordarnos, es que vivimos en un mundo lleno de injusticia y que esa injusticia no pocas veces viene de la mano de aquellos que están en autoridad, de aquellos que gobiernan. Vamos a leer unos pasajes del capítulo 3, por ejemplo, el versículo 16. Dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio. Está pensando, recuerden, en las cortes de justicia, allí donde debería haber justicia. Dice: allí lo que hallé fue impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. En el capítulo 4, el versículo 1, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener que los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Esta es la triste realidad de un mundo caído, un mundo injusto, un mundo donde aquellos que tienen el poder oprimen a aquellos que tienen menos poder. ¿Cómo tener sabiduría para lidiar con las autoridades de este mundo? ¿Cómo usamos la sabiduría de Dios para relacionarnos con aquellos que están sobre nosotros? ¿Cómo evitamos la tentación tan fuerte en nosotros de tomar la justicia en nuestra mano cuando parece que nadie va a recibir lo que merece? ¿Y cómo, con tanta maldad a nuestro alrededor, con tantas notas tristes, con tanto sabor amargo a nuestro alrededor, todavía somos capaces de vivir con gozo? ¿Cómo somos capaces todavía de vivir con alegría? Fíjate lo que nota ahora en el capítulo 8, el versículo 1, diciendo: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Estaba poniendo nuevamente y elevando la sabiduría a una cúspide realmente alta. ¿Quién es aquel que puede interpretar todos los asuntos, que puede comprenderlo todo? ¿Quién es aquel que puede encontrarle, dicen otras traducciones, una explicación a todos los asuntos? Recuerden a José, y es una buena ilustración de esa clase de sabiduría que estaban mencionando. Con respecto a José, en Génesis 41, el faraón está hablando y dice: entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. José había sido dotado con una sabiduría tal que podía interpretar sueños, discernir situaciones, explicar asuntos que para los demás estaban escondidos, tomar las mejores decisiones en las circunstancias más adversas. Esa es la clase de sabiduría que está ahora exaltando Salomón en el versículo 1. Y una sabiduría, dice en la parte final, que es notable delante de todos. Dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Recuerdan a Moisés bajando del monte con el rostro iluminado? Todos se iban a asombrar de ese rostro. Todos se asombraron de ese rostro iluminado, ¿verdad? Pues esto hace la sabiduría en los sabios. No es algo que podemos esconder, es algo que es obvio delante de todos. Y algo que muestra la verdadera sabiduría, si realmente la poseemos, es el cómo estamos viviendo. ¿Cómo es nuestra conducta? Si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pues entonces alguien sabio va a ser notable delante de todos precisamente por cómo vive bajo el temor del Señor. Pero el faraón había reconocido algo. Esta sabiduría solo podía venir de Dios. Solo podía venir a través del Espíritu de Dios. Pero hoy no tenemos que buscar esa sabiduría que es capaz de interpretar los sueños o discernir la última explicación de las circunstancias. Antes tenemos un mejor camino. Dice el Salmo 119: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado.
necesitas sabiduría, seguramente, para discernir asuntos en tu vida, para tomar la mejor decisión en la circunstancia más difícil. Pues la tenemos aquí, en la palabra. Y crecemos en sabiduría cuanto más guardamos y atesoramos la palabra del Señor. Podemos tener la sabiduría que necesitamos para vivir en un mundo necio a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra de Dios. Ahora en Cristo tienes la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo y la palabra de Cristo para andar en sabiduría en un mundo insensato. Y tenemos una herramienta más. El Dios de toda sabiduría está dispuesto a otorgarnos la sabiduría que necesitamos solamente si se la pedimos con fe. Si tú crees que Dios puede darte sabiduría y tú se lo pides fervientemente en oración, no hay duda, Dios te va a otorgar esa sabiduría. Piensa en esto ahora en tu vida. ¿Hay algún asunto en el que necesitas tener claridad para tomar una decisión? ¿Cuál es el mejor camino a tomar en este momento de tu vida? Si pides con fe la sabiduría que necesitas al Señor, seguramente llegará. Pero ¿quién va a creer? El que teme al Señor. Ese va a creer que Dios puede darle sabiduría. Algo muy concreto para lo cual necesitamos mucha sabiduría, y voy a hacer énfasis ahí, mucha sabiduría, es para saber cómo relacionarnos con las autoridades. Y ahora Salomón se gira hacia esa área. Se gira hacia la política, el gobierno, los reyes, los que mandan, las autoridades. Dice el versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Se gira a la política. Lo primero que tenemos que observar es que la obediencia a un ser superior o a aquellos que están en una autoridad por encima de nosotros, la obediencia a esa clase de personas nunca se nos ha dado bien. Cuando nacemos en rebeldía contra Dios. Luego nos rebelamos contra nuestros padres. Después nos rebelamos contra los maestros en la escuela. Y luego nos rebelamos contra los pastores y nos rebelamos contra el jefe en el trabajo y nos rebelamos. Nunca se nos ha dado bien. Nunca. Y quizás podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, si mi presidente fuera fulanito de tal, o si mi pastor fuera fulanito de tal, o si mi papá fuera fulanito de tal, o si mi maestro fuera tal y tal, pues entonces yo le obedecería con gusto. Y haciendo eso, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Y tenemos un ejemplo que tú y yo vivimos diariamente. Piensa en el mejor rey de toda la historia. A ese rey también lo desobedecerías. Porque de hecho, nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es nuestro rey, ¿cierto o falso? ¿Y cuántas veces no desobedecemos a ese que es el mejor rey? Diariamente. ¿Cuántas veces no negamos su autoridad sobre nuestra vida? Diariamente lo hacemos, diariamente lo hacemos. Entonces el problema realmente no está en la autoridad, ni en cómo es el carácter de la autoridad, está en nosotros. El problema de rendirnos ante la autoridad o de obedecer la autoridad es parte de nuestro pecado, porque siempre vamos a buscar una razón, una excusa para desobedecer. Pero ahora Salomón nos ofrece un consejo. Dicen los proverbios que esto es una paráfrasis, por supuesto, el que no oye consejo no llega viejo, pero dice el versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento. El asunto es que las autoridades o los gobiernos tienen sus leyes. Y el primer consejo que nos da Salomón es, respeta ese mandamiento. Respeta esa ley. Cúmplela. Sé un buen ciudadano. Sé un modelo de ciudadano. Respeta las leyes. Algo que pasaba en el Medio Oriente es que cuando un rey nuevo era elegido, el pueblo delante de Dios juraba lealtad a ese rey. Y ahora, dice Salomón, guarda la palabra del juramento de Dios. Y esto es parte también del entendimiento de que sobre todos los reyes está nuestro rey. Es parte de la soberanía de Dios
el que está en una posición de autoridad. Solo Dios tiene poder para ponerlo ahí. El pueblo juraba ante Dios su lealtad a ese nuevo rey. Y este es lo que leíamos en el versículo 8 del capítulo 5. Dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre todos ellos. Dios ha permitido que ese que está en una autoridad sobre ti esté donde esté. Si tú eres creyente, tú crees que Dios es soberano, que no hay nada que escapa de su mano, que todos los hilos de la historia, los cuales a veces no son ocultos, están siendo dirigidos y ordenados por Él. ¿Quién lo ha puesto ahí? Dios lo ha puesto ahí. No nos gusta, ¿verdad? Como rey o como gobernante, dice Salomón, que este hombre merece respeto. Fíjate cómo dice el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia. Sería una descortesía en la corte real que un siervo se comporte como quiera delante del rey y no le respete. Esto ha de evitarse, dice además, porque él hará todo lo que quiere. O sea, tiene poder, tiene potestad. Dice, la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? O sea, de pronto se puede inflamar la ira de ese rey. No busques irrespetarle. Este rey humano es además impulsivo y no quiere que nadie le cuestione. No sé si están pensando en alguien, pero no quiere que nadie le cuestione. Y cualquier cosa que hagas contra él, pues le da razón para que él se inflame en su ira. Dice Salomón, evita eso. En versículo 5 es muy interesante. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Nuevamente, repite la misma idea. Cumple la ley, tranquilo, cumple la ley. Así te evitas experimentar el mal. Pero añade algo que es la clave acá. Añade algo al final que no había dicho antes. Dice al final del versículo 5, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, me presenta a un rey humano que tiene poder, que tiene potestad, vale la redundancia, que tiene autoridad, que no quiere ser cuestionado, y que además, si haces algo en su contra, pues él tiene todo el poder para ir en contra tuya, usando todo su poder. Y Salomón dice, mira, yo te aconsejo esto, te aconsejo lo otro, pero recuerda, dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Mira cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. El corazón del sabio sabe cuándo y cómo acatar esas leyes. El corazón del sabio sabe cuándo y cómo acatar esas leyes humanas. Hay leyes humanas que pueden y deben ser desobedecidas. Pero no somos nosotros los que decidimos cuál ley hay que obedecer y cuál ley hay que desobedecer. No está en nuestras manos eso. Necesitamos la sabiduría bíblica para decidir eso. ¿Qué ley obedecer y qué ley desobedecer? Piensa en Jesús. Hay muchos que tienen a Jesús como un revolucionario. Pero piensa en Jesús. Vienen a tentarle diciendo, ¿deberíamos darle impuesto al César, sí o no? ¿Qué rostro es el que está en la moneda? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le pagaba los impuestos al gobierno bajo el cual él terminó muriendo en la cruz. Porque Jesús era un ciudadano modelo, obedecía la ley, incluso del reino que termina llevándole a la cruz. No le dio razón a nadie para que pensaran de él como un mal ciudadano. Y si termina en la cruz, no es por razones políticas, es porque su palabra siempre acarrea sufrimiento y oposición para todos aquellos que la creen. Piensen en Roma, los romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos. A veces pensamos que en estos primeros tiempos de la iglesia, pues, no sé, como eran un grupito pequeño, no tenían mucho renombre, pues quizás no les iba tan mal. O que nosotros somos los únicos que vivimos bajo gobiernos corruptos o malos. Pero Pablo le escribe en Romanos capítulo 13 a los romanos, valga la redundancia. Y para que tengamos una idea,
en el periodo en el que Pablo le está escribiendo a los romanos, y esto es muy importante, el que estaba de rey o de gobernador o de emperador era Nerón. Déjame darte una pequeña nota biográfica de Nerón. Este hombre había mandado a matar a su madre. Había mandado a matar a su primera y a su segunda esposa y había mandado a matar a no sé cuánto senador que se le había opuesto. Bajo el gobierno de este hombre, no mucho tiempo después, los cristianos serían usados como antorchas humanas para iluminar la ciudad. ¿Es bueno o es malo? Perverso, horrible. Bajo el gobierno de ese hombre, le dice Pablo a los romanos, exhorto, dice Romanos 13, pensé que lo tenía anotado, pero dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 hasta el 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Te das cuenta que se parece mucho a lo que dice Salomón? Si tú obedeces lo que dice el rey, no deberías tener temor. No, obedece la ley. Sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. No es que es un siervo de Dios, pero para bien o para mal Dios usa a los gobernantes de este mundo. Son siervos suyos, son servidores suyos, instrumentos en su mano. Como dice Proverbios, el corazón del rey está en la mano del Señor como los repartimientos de las aguas. Él lo dirige a donde Él quiere. Está ahí puesto por Dios. A Timoteo le escribe, y todavía Nerón era emperador, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Está bien, yo hago eso, ¿verdad? Es fácil orar por todos los hombres. Por los reyes. Aquí empieza el problema para nosotros. Aquí empezamos a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que yo oré por? Ustedes saben. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escribiéndole a Tito, ¿y sabes quién todavía estaba de gobernante? Nerón, el asesino, el que mató a su madre. Y esto lo sabía todo el mundo, ¿ok? Esto no era secreto, esto lo sabía todo el mundo, que el que estaba sentado en el trono había hecho esta abominación. Le dice a Tito, recuerda que Tito estaba en Creta, un lugar que había sido cueva de piratas. O sea, no es problema de la sociedad, el mandato de Dios sigue siendo el mismo independientemente de la sociedad donde tú vivas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y este es el mandato de Dios. No, gracias a Dios no es mío, viene de arriba. Esto es lo que la palabra dice. Pero al igual que Salomón lo hace, diciendo que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, o sea que necesitamos la sabiduría de Dios para saber qué ley desobedecer y qué ley obedecer. Pablo también, o la Escritura también nos muestra el mismo balance. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los apóstoles, particularmente Juan y Pedro, tienen que enfrentar la oposición del gobierno que había estado involucrado en la muerte de Jesús. ¿Okay? El Sanedrín, Anás, Caifás, los sacerdotes, todos ellos, todos los que se habían unido involucrados para matar a Jesús. Ellos están predicando el Evangelio. Y la ley, después que los golpean y los machucan todo ahí, y lo pueden leer luego en el capítulo 4, les dicen, la ley es esta, la ley que les mandan obedecer es esta. Ustedes no pueden predicar más el nombre de Cristo. No pueden predicar más el nombre de Cristo. Ellos hubieran dicho, la ley dice, o la palabra dice, esto hay que hacerlo porque esta es la autoridad. No, usan la sabiduría de Dios para saber, bueno, esto no podemos obedecer. Esto no podemos hacerlo, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí sabemos cuándo termina nuestra obediencia o nuestra obediencia a las leyes humanas. Cuando se interponen con la ley de Dios.
Porque nuevamente, sobre el alto hay uno más alto, y sobre el más alto está nuestro Dios. Y Él es ley. Y lo que Dios dice es ley. Por eso no apoyamos el aborto, no apoyamos la cosa esta LGBTQ+, HK, megapíxel, no apoyamos eso. Obedecemos la ley de Dios. Porque al final de cuentas, mi hermano, al final de cuentas, ¿sabes a quién vamos a rendirle cuenta al final? A nuestro Dios. ¿Y sabes a quién van a tener que rendirle cuenta todos los reyes de la tierra? A nuestro Dios. Esa primera parte nos presenta un rey que aparentemente puede hacerlo todo. O sea, un rey que si hace así puede decir tu muerte. Mátenlo, no obedece mi ley. Aparentemente este hombre puede hacerlo todo. De hecho, esto fue algo que me llamó mucho la atención. Este rey que describe Salomón en el capítulo 8 de Eclesiastés se parece mucho a Dios. Sí, se parece mucho a Dios. Porque los mandamientos de este rey tienen que ser obedecidos y nosotros estamos llamados a guardar los mandamientos de Dios. Se parece mucho a Dios porque en el capítulo 5 de Eclesiastés dice, versículo 2, delante de Dios dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. O sea, delante de este rey los siervos tenían que actuar con reverencia y delante de Dios nosotros tenemos que actuar con reverencia. Pero algo más, dice que este rey nadie le puede preguntar, ¿qué haces? O sea, no puede ser cuestionado. Mira lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, está hablando acerca de Dios. Y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios tampoco puede ser cuestionado. Pero hay algo más. Dice de este rey humano que él puede hacer todo lo que quiere. ¿Sabes qué dice el Salmo 115 acerca de Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. De hecho, si tú revisas la historia, la gran mayoría de los grandes emperadores, de los grandes reyes, se han considerado a sí mismos dioses. El faraón era adorado como Dios, el emperador romano era adorado como Dios. ¿Cuántos hoy no son adorados como Dios, pero se consideran a sí mismos dioses? Pero son solamente una sombra del verdadero rey. Son un mal ejemplo del verdadero rey. Y eso lo vemos en la segunda parte. Porque este rey humano que aparentemente hace todo lo que quiere, nadie le puede cuestionar y merece el respeto de todos, está lleno de limitaciones. Mira los versículos del 6 al 9. Este rey humano está lleno de limitaciones porque es un hombre. Si ves los versículos del 6 hasta el 9, este hombre no tiene control sobre lo que va a pasar mañana. No tiene control sobre el futuro. Este rey humano no tiene control ni sobre la vida ni sobre la muerte. No tiene control para retener, dice, el aliento de vida. No tiene control para decidir cuándo vivir, hasta cuándo vivir o cuándo morir. No tiene control sobre eso. Pero además de estar limitado, este rey humano, todos ellos, se caracterizan por su maldad y por usar su autoridad no para bien, sino para mal. Y créeme, todos lo hacen. Versículo 9 al final. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. En su autoritarismo, lo único que hace es acarrear el mal sobre sí mismo. ¿Te das cuenta que son malos ejemplos, pero que apuntan en contraste, en contraposición, apuntan a nuestra necesidad de un buen rey y de un verdadero rey? En Marcos, capítulo 10, versículo 42, Jesús les está dando una lección muy importante de liderazgo a sus discípulos. Y les dice esto: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Lo mismo que está diciendo Salomón, como si literalmente Jesús estuviera citando a Salomón. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quién es el primero entre todos nosotros? Jesús. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 45 del capítulo 10 de Marcos. Me encanta este pasaje. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino a enseñorearse sobre las naciones. No vino a ser autoritario sobre las naciones. Dice que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el Rey al que todos estos reyes imperfectos están apuntando. Porque el Rey, verdaderamente Rey, que es Jesucristo, no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Rey, mi hermano, con todas las palabras en mayúscula, sobre toda la creación, vino al mundo que Él creó con su palabra, no para gobernar, sino para servir. No consideró el ser igual a Dios como nos dice Filipenses, sino que se humilló hasta lo sumo, se autolimitó para venir a rescatar a los pecadores. Aquel, mi hermano, que tenía todo el poder, todo el conocimiento, que recibía la adoración de los ángeles, vino a este mundo para que alguien o un grupo de gente le dijera: crucifícale, crucifícale, crucifícale. A eso vino. Mientras la gente le injuriaba como un siervo sufriente, fue allí como oveja que va al matadero. ¿Y sabes por qué dio su vida en la cruz? Para rescatarnos a todos nosotros del pecado y de la ira que justamente merecíamos por causa de nuestra maldad. Necesitábamos un Rey que nos representara perfectamente, que nos salvara perfectamente, que nos gobernara, pero con humildad. Y ese Rey nos ha sido dado, mi hermano. Ese Rey es Jesucristo. Cargó la ira que estaba destinada para nosotros. Sufrió nuestro castigo. Allí en la cruz el justo termina sufriendo por nosotros, los injustos. Y allí en la cruz, nuestro Rey, en el que le estábamos poniendo toda nuestra esperanza, allí en la cruz, Jesús parecía haber sido derrotado por las mismas limitaciones de los hombres. Parecía haber sido derrotado porque no pudo anticipar el plan de los fariseos y de los romanos para matarle. Parecía haber sido derrotado porque no podía controlar si moriría o si viviría. Parecía haber sido derrotado porque no podía simplemente hacer todo lo que hubiese querido. Parecía derrotado. La gente vio salir el aliento de Jesús cuando expiró, con aquel grito que todavía se escucha. Y la gente pudo ver cómo la sombra de la muerte le cubría como cubre a todos los hombres. Allí en la cruz, Jesús parecía no un rey, sino un hombre derrotado y limitado por las mismas cosas que nos derrotan y nos limitan a nosotros. De hecho, termina siendo vencido por la impiedad de los hombres. Allí en la cruz, Jesús murió. Y las esperanzas de que Él fuera el Rey prometido, que se sentaría en el trono de David y que su reino sería eterno, allí esas esperanzas parecen ser muertas y deshechas. Pero al tercer día, la piedra fue removida, mi hermano. Porque así estaba escrito. Porque así Jesús, en control perfecto de todo lo que estaba ocurriendo, así Jesús había anunciado que iba a suceder. Y aquel día Jesús termina venciendo la muerte, termina venciendo el pecado, pisa la cabeza de la serpiente y los grandes derroteros del hombre, los grandes enemigos del hombre, la muerte, el pecado y Satanás, son derrotados con la sangre del Salvador, mi hermano. Y ahora este Rey ya no está en la cruz, pero nosotros cargamos su cruz. Este Rey está vivo
Está sentado a la diestra del trono de Dios y ha dicho que su reino se extenderá por medio de la predicación del evangelio. Sus enemigos serán puestos por estrados de sus pies y Él vendrá y gobernará eternamente sobre este mundo creado, que ya dejará de ser necio e insensato, sino que vendrá a ser sabio, como el rey que lo gobernará es sabio. Pero en el presente, a la espera de este regreso del verdadero y único Rey soberano sobre todos los reinos de la tierra, los reinos de este mundo, y por eso sufres muchas veces, los reinos de este mundo se te van a oponer y van a levantar una y otra vez leyes que no representan a Dios y que no glorifican a Dios, sino que hacen más difícil todavía nuestra vida aquí en la tierra. Pero ¿sabes cuál es nuestra esperanza en todo esto? Que cuando los reinos de este mundo pelean contra la iglesia, realmente están peleando contra nuestro rey. ¿Y sabes qué ocurre contra aquellos que pelean contra nuestro rey? Dice Apocalipsis: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esperamos un mejor rey y esperamos un mejor reino, y no podemos construirlo nosotros. Tiene que venir de arriba, como vino la primera vez, y establecerse no solamente en los corazones de la gente, establecerse para siempre en todo el mundo creado. Ahora toma esa idea, volvemos a Eclesiastés 8, toma esa idea, la espera del verdadero y único Rey. Esa es la esperanza, esa es la esperanza que tenemos tú y yo, la espera del único y verdadero Rey. Toma esta idea, agárrala firmemente con tu mano. Lee el versículo siguiente, versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde también habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Esta realidad de que Cristo gobierna y de que el Señor viene y de que vencerá a sus enemigos y su iglesia saldrá victoriosa, no puede ser negada, aunque veamos injusticia en este mundo. No podemos entenderlo, no podemos discernirlo, no podemos explicarlo, pero sí pasa esto. Hay justo que termina olvidado y hay injusto que alarga sus días en la tierra haciendo injusticia. Lo vimos la semana anterior. Hay cosas malas que pasan en este mundo para las cuales no tenemos explicación. Sabemos que el pecado ha torcido muchas de las cosas en este mundo, pero ni siquiera sabiendo eso tenemos la explicación última de la razón por la que Dios, el Rey, permite tales cosas. No lo sabemos. Y ahí encontramos la limitación de nuestra sabiduría en este mundo. Pero debajo del sol, esta realidad no niega lo que ocurre por encima del sol. Hay algo más triste que ver en este mundo. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es como si el hombre estuviera diciendo: yo soy más justo que Dios. ¿Cómo Dios no va a castigar a ese hombre tan malo? Cuando leía el texto me recordaba una canción que seguramente todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Nadie se va de este mundo debiendo nada. ¿Han escuchado, verdad? Eso es mentira. Nos gustaría que fuera verdad, pero es mentira. No te puedo poner ejemplo, pero piensa en cuántos han destrozado países enteros, generaciones enteras, y murieron tranquilitos en su cama. Y nosotros, humanamente hablando, pensamos: ¿por qué no se le hizo justicia a este hombre? Y somos tentados cuando vemos eso a querer tomar la justicia en nuestras manos. Y dice Salomón: eso no es sabio. Eso no es sabio. Y lo sabemos por otros textos de la Escritura. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que dice Pablo, escribiéndole a los romanos todavía, Nerón está reinando: no os venguéis vosotros mismos. ¿Cuántos cristianos había matado Nerón?
Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos ser vencidos de lo malo, mi hermano. Tenemos que dejar el justo juicio al Señor. Quizás en esta vida aparentemente logró salir airoso de la justicia. Quizás aparentemente en esta vida murió dormido en su cama, tranquilo, como si nada malo le fuera a pasar y como si sus obras injustas jamás fueran a ser juzgadas. Pero, mi amado hermano, esto ciertamente va a suceder hasta que Cristo venga. Muchos hombres con su maldad se van a asegurar de morir dormidos, tranquilitos en su cama, sin aparentemente recibir la justa retribución por su maldad. Pero esta no es la única vida. La eternidad no solamente les aguarda a ellos, nos aguarda a todos. La eternidad está ahí a las puertas. Y esos que hacen mal y se agencian con el mal, vivir muchos años y dormir tranquilos, no saben que la eternidad que les espera es destrucción. Podrán pensar por cómo vivieron su vida que lograron escapar de la justicia, sin saber que un día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en aquel día, mi hermano, más vale que el Salvador sea también tu juez. Porque si no tienes abogado en aquel día, mi amado hermano, y a persona que me escuchas, si no estás en Cristo, el juez implacable, que es Él mismo, va a juzgar implacablemente tu pecado. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y estas son las palabras que estarán en la boca de aquellos que negaron al Salvador. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. O sea, todos, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los tipos de personas, todos, ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, de todos ellos, va a haber gente que va a haber negado al Señor y va a recibir el juicio del Señor. Y estas son sus palabras. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Caed sobre nosotros. Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira, de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie en aquel día? ¿Quién puede sostenerse en pie si Dios mira los pecados? Dice el Salmo 130. La única esperanza, el único consuelo, el único regocijo en aquel día del juicio final es que Cristo sea tu escondedero fiel, mi hermano. No hay escapatoria. No hay manera de cubrir nuestra maldad, no hay manera de escondernos del juicio de Dios. Somos muy malos para llegar a tiempo a todos los lugares. Siempre llegamos tarde, 10 minutos tarde posiblemente, o más. Pero la cita del juicio final, todos nosotros llegaremos a tiempo. Y estaremos allí presentes en aquel juicio. Así que mi amado hermano, primero, no te afanes porque el malo no es juzgado en la tierra. No te afanes. No trates de tú juzgarlo, porque tu juicio tampoco es justo. ¿Verdad? Créele a Dios que ningún malo quedará sin castigo. Antes, asegúrate tú de estar en Cristo. Asegúrate tú de estar en el escondedero fiel de la roca eterna que es Jesucristo. Porque si no estamos escondidos en Cristo, todos nosotros terminamos siendo culpables en aquel tribunal. Y todos nosotros terminamos siendo merecedores de ese justo juicio. Esta es la realidad a la luz de la eternidad. Y la realidad a la luz de la eternidad para aquellos que estamos en el Señor, para aquellos que estamos en Cristo,
Es lo que dicen los versículos del 10 a partir del versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que le irá bien a los que a Dios temen. ¿Estás temiendo al Señor? Independientemente de la circunstancia en la que tú estás viviendo, déjame decirte, te va bien. Te va bien. Y a la luz de la eternidad te irá bien. Porque a la luz de la eternidad, dice precisamente Romanos, que las tribulaciones presentes no son comparables, ni un poquito, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Los versículos 10 y 11 nos describen la vida tal y como es, pero los versículos 12 y 13 nos ponen en la perspectiva divina. Piensa en José. José se describía a sí mismo como alguien que temía a Dios. Piensa en José, vendido por sus hermanos, un esclavo en la casa de Potifar, un preso en la cárcel olvidado, además. Piénsalo, sufriendo injustamente. Él no había hecho nada malo, estaba sufriendo injustamente. Si tú lo verías de lejos, tú decías, a este hombre no le va bien en la vida. Definitivamente a este hombre no le va bien. Pero dice José al final de Génesis capítulo 50, vosotros, diciéndoselo a sus hermanos que le habían vendido y siendo parte de todo esto que había ocurrido, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mi amado hermano, piensa en una escultura. Como una escultura al inicio de ser esculpida, pensamos que la cosa no va bien. Lo dejamos ahí con una piedra que no tenía forma, vamos en 2 semanas y la piedra tampoco se ve muy diferente. Hasta muy avanzado el trabajo no sabemos si la cosa va bien o va mal. Aquellos que temen al Señor, que es distintivo de los que creen en Dios, que es distintivo de los cristianos, y no ven todavía el bien que Dios está obrando en medio de sus circunstancias, tienen que confiar en el Señor. Deben confiar en el Señor, porque el cincel del Señor es preciso. Hace la obra para la cual Él lo usa. Y no todos estamos siendo esculpidos de la misma manera. No todos llevamos el mismo tiempo y no todos llevamos las mismas herramientas en el mismo uso. Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Él está moldeándonos en cada uno de nosotros, la persona, el Hijo suyo, Jesucristo. Te va bien, mi hermano, si temes a Dios, porque Cristo está siendo moldeado en ti y todo lo que Dios está permitiendo en tu vida, se sienta bello, se sienta mal, es una herramienta que Él está usando para cumplir su propósito en ti. Y esto lo hará el Señor en nosotros. Cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahora mira el versículo 15. Digo el versículo 15 porque el 14 es la reiteración de que la injusticia en este mundo es algo que no debería sorprendernos. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Tienes injusticia, fíjate, versículo 10, tienes injusticia ahí. Versículo 14, tienes injusticia ahí. Versículo 11, tienes injusticia. El consejo del versículo 15 es totalmente descabellado, pudiéramos pensar. En medio de tanta injusticia, ¿cómo tú puedes tener gozo? ¿O cómo tú puedes estar contento y alegre? ¿Cómo? Versículo 15. Alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Todavía quedan días buenos. No todos los días son malos. En el sentido que en un mismo día
no nos van a pasar todas las desgracias de este mundo. El Señor ha establecido un tiempo para que lloremos, pero también ha establecido un tiempo para que nos alegremos. Y el fundamento principal de este gozo y de esta alegría es que siempre vamos a tener algo de lo cual regocijarnos en el Señor. Si has abierto tus ojos hoy, ya ahí tienes suficiente. Si tienes un techo en tu cabeza y comida en tu plato, ya ahí tienes suficiente para regocijarte en el Señor. Y sobre todo esto, si ya tienes a Cristo en tu corazón, mi hermano, todos los días tienes razones, 1000 razones, para darle gracias a Dios y vivir con gozo en este mundo. Porque el gozo no se fundamenta en circunstancias o en sentimientos, emociones, en lo que tenemos o lo que no tenemos. Nos gozamos en lo que Dios nos da. Nos disfrutamos de lo que Dios nos da. Le somos agradecidos por lo que Él nos da y lo que Él nos permite vivir. Pero sobre todas las cosas nos gozamos en Cristo porque Él es nuestro gozo, mi hermano. Versículos 16 y 17 son el recordatorio de lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que puede explicarlo todo, interpretarlo todo, entender todo? Pero tal conocimiento, ser capaz de explicarlo todo, está lejos de nosotros. Muy lejos de nosotros. A tal punto que el Salomón termina diciendo, aunque diga el sabio que la conoce, aunque muchos en la historia se han reconocido como sabios y han tratado en su filosofía de explicar la última razón de las cosas, aunque haya muchos que digan conocer la última razón de las cosas, Salomón dice, es mentira. Porque por mucho que te afanes en alcanzar la razón última de todas las cosas, no podrás acceder a ella. ¿Y sabes por qué? Porque solo está en Dios. Solo está en el Señor. Y eso no es razón para que nos afanemos. Eso no es razón para que nos hostiguemos en nuestra cabeza. ¿Por qué no puedo entenderlo todo? No te toca entenderlo todo, te toca confiar. Y te toca algo más. Te toca adorar a aquel que sí puede explicarlo todo. Y que se puede entenderlo todo. Y que sí tiene una explicación y una interpretación para todo lo que ocurre debajo del sol. Fíjate lo que dice Romanos, y con esto termino. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esto es lo que trata la gente de entender cuando quiere explicar el mundo, entender la mente del Señor. No puedes. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra falta de entendimiento acerca de este mundo debería llevarnos a adorar a aquel que puede explicarlo todo, mi hermano. No tienes que responder con afán a este mundo porque no puedes explicarlo. Tienes que responder con adoración a aquel que en su mano tiene todo lo que ocurre en este universo y puede realmente explicar todo lo que pasa. Así que a la espera de un mejor rey, y a la espera de un mejor reino, tenemos que vivir en este mundo con sabiduría, pero reconociendo los límites de esa sabiduría y disfrutando de todo lo que Dios nos ha concedido para disfrutar. Amén. Si estás sin Cristo en esta mañana, no estás disfrutando la vida, te estás perdiendo la verdadera vida, que es Jesucristo. Ven a Cristo. Que no se te haga demasiado tarde, porque un día el tribunal se abrirá y puedes tener al que hoy se te ofrece como Salvador, puedes tenerlo como juez, y ese día será muy triste. Pero hoy la salvación está al alcance. Hoy Cristo es ofrecido libremente. Hoy la salvación es regalada. Cree en el Señor y serás salvo. Y tú que estás en Cristo, confía en el Señor, teme a tu Dios, y eso es la sabiduría. Amado Dios, gracias por esta mañana y por tu bendita palabra que nos ilumina, nos guarda, nos muestra el camino por el que debemos andar, nos ofrece la sabiduría que necesitamos, oh Dios, en este mundo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir con sabiduría,
a deleitarnos en lo que tú nos has dado sin perder de vista que esperamos un mejor rey. Esperamos un mejor reino donde no habitará la injusticia, sino que habrá justicia perfecta. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente la morada celestial, esperar la ciudad sin muros, porque Dios será nuestro templo y Dios será nuestros muros. Ayúdanos, oh Dios, a anhelar este reino eterno que nos ha sido garantizado en Jesucristo. Y te pido, Padre, nuevamente, por aquellos que no te conocen en esta mañana, solo tú puedes rescatarles de su pecado y solo tú puedes traerle a la salvación, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, todas estas cosas en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.